Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un sacrificio único, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de una gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Pregunto, ¿cuándo termina el año? ¿O cuándo comienza? Depende. El año escolar, ¿cuándo empieza? El 1 de septiembre. Y el año civil, el 1 de enero. Y el año cristiano, pues dentro de 15 días. Con el primer domingo de Adviento, y termina el próximo domingo con la celebración de Cristo Rey. Por tanto, estamos a punto de terminar un año. Y por eso las lecturas nos hablan del final de la vida y del final de este mundo, porque este mundo
se acaba y nuestra vida también. Pero estas lecturas no nos lo dicen para llenarnos de miedo y de angustia, sino al contrario. Decía el profeta Daniel en la primera lectura que vendrán tiempos difíciles sobre la humanidad como no los ha habido ni habrá. Sí, sabemos que van a venir tiempos muy, muy, muy difíciles. Y Jesús en el Evangelio también lo decía. Decía, después de una gran tribulación, el sol se apagará, la luna dejará de brillar, las estrellas de los cielos se caerán y todos los astros temblarán. Bueno, pues esto parece que es apocalíptico. Bien, Jesús, más aún en el Evangelio, dice, y esto sucederá antes de que acabe esta generación. Entonces, claro, los primeros cristianos pensaban que el fin del mundo iba a venir de un momento a otro. Estaban convencidos. Lo que ocurre es que Jesús, en realidad, hablaba en su predicación de dos cosas distintas. Una era el fin del mundo y otro el fin de la ciudad de Jerusalén. Claro, cuanto al fin del mundo dijo, no, nadie sabe la hora, ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Entonces, lo que se refería a Jesús cuando decía que eso iba a ocurrir antes de que se terminara esa generación, era la destrucción de Jerusalén, que en el año 70, es decir, menos de 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, fue totalmente arrasada. Allí no quedó nada, quedaron unos metros del muro de las lamentaciones que se llaman del templo, donde van allí a lamentarse los judíos y a pegar cabezazos, y es lo que quedó. Más aún, yo diríamos que esas escenas se repiten. Desde siempre hay como anticipos de lo que es el fin del mundo. El último anticipo, ¿dónde lo hemos tenido? ¿Dónde? En Valencia. En Valencia. Sí, sí. Es una situación realmente angustiosa, desoladora. Una cosa es verlo en la televisión, sentados cómodamente en el sofá, y otra cosa es los que lo están viviendo. Bueno, pues eso no es algo que debería sorprendernos, sino que al contrario es algo que de alguna manera tiene que ocurrir. Y fijaros, para cada uno de nosotros, pues tampoco está tan lejos. Yo espero que antes de 100 años para nosotros se haya acabado este mundo y que el sol ya no brille para nosotros, ni la luna, ni las estrellas. A lo mejor estos monaguillos y más niños por aquí, pues dentro de 100 años aún lo ven. Entonces se lo decían columbrianos. Hace poco enterramos a una señora de 110 años. Bueno, siguiendo esa trayectoria, podría. Bueno, quiero decir que este mundo se acaba. Y hay gente que vive como si no fuera a morir nunca, como si no se acabara nada, que solo desean tener y tener y tener más y acaparar. Es una insensatez. Es de botarates el vivir la vida como quien va a estar aquí eternamente. Por tanto, deberemos tenerlo en cuenta. No con angustia. Jesucristo hay un momento que lo compara al nacimiento de un niño. Dice, la mujer, antes de dar a luz, va a sufrir mucho. Es verdad, pero le va a compensar con el nacimiento de ese niño o de esa niña. Bueno, pues también nosotros tenemos que estar preparados. No estamos libres de nada de lo que pueda ocurrir. Porque la historia nos demuestra cómo cada poco ocurren cosas. Pero pensar que Dios no nos abandona. Lo que sí se nos dice que incluso más allá de la muerte, todos vamos a resucitar del polvo de la muerte, pero que unos resucitarán para la vida eterna y otros para ignominia perpetua. Es decir, lo deja bien claro, lo decía la primera lectura del profeta Daniel y lo decía Jesucristo. Es decir, no nos obliga a nadie a salvarnos a la fuerza. Nos da libertad y nos da medios y oportunidades. Y hay quien quiere salvarse y se acoge al Señor, y hay quien no quiere saber nada de Él. Es así, y no vale engañarse. Mirad, a veces hacemos de la muerte y del más allá un tema tabú.
no sé si esta semana, le preguntaba a los adolescentes de confirmación a ver si alguna vez habían visto un entierro. Me parece que solo una persona lo había visto. Pues mira, eso es preocupante. Es preocupante porque muchos piensan que la muerte no existe. Yo recuerdo cuando éramos niños, moría alguien, y me imagino que por los pueblos de aquí también, y allá al oscurecer, todo el pueblo, incluidos los niños, íbamos a casa del difunto a rezar el rosario. La gente no entraban todos en casa, otros quedaban en la calle. Y después entrábamos a mirar al muerto que estaba destapado y a lo mejor, pues hombre, nos traumatizaba un poco y nos quitaba el sueño alguna noche. Pero es la realidad. Y llegaba un entierro, íbamos al cementerio y veíamos ahí caer la tierra sobre el ataúd. Porque es que lo que no podemos es engañarnos, vivir en ese espejismo de que no piensa morir nunca. ¿Ver esto con angustia? Pues no. Verlo con la esperanza de saber que, como decía la segunda lectura de la carta a los Hebreos, Jesucristo llegará un momento en que tenga a sus enemigos por estrado de sus pies, es decir, que muchos se reirán de Dios, se apartarán de Él, pero la última palabra la tiene Dios. Y si no vivimos en esta tensión, pues no vivimos lo que vivían los primeros cristianos. Nosotros repetimos todos los días en misa una frase que decían casi todos los días los primeros cristianos. La voy a decir en el idioma original en que la rezaban ellos. Decían, Maranatha. ¿Qué significa eso? Pues mira, después de la consagración se dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y cómo respondemos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maranatha, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y hay que vivir siempre en la tensión de quien espera esto, pero no como un final trágico, sino como el principio de una vida feliz. Si perdemos de vista esto, diríamos que no tiene sentido nuestra fe. O sea, vivir la fe solo para venir a misa el domingo, o vivir la fe, como decía una niña en Columbrianos, que su ilusión era hacer la primera comunión. Y dije, ¿por qué? Porque me van a regalar no sé qué y no sé cuánto. No, para eso que te lo regalen ya, y excusas de perder el tiempo en ir a catequesis y a misa. No. Vivamos con la tensión de saber que caminamos al encuentro del Señor. Hoy también se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, establecida hace 8 años por el Papa Francisco. Hoy tendrá en el aula Pablo VI, que es mucho más grande que esta iglesia, una comida con todos los mendigos de Roma y alrededores. Mirad, la pobreza no es deseable y lo mejor que se puede hacer es combatirla para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Sin embargo, al mismo tiempo es un ejemplo, el ejemplo de las personas que viven con lo imprescindible, que no tienen nada que añorar en el momento de la muerte, que no van a dejar nada porque no lo tienen. En realidad todos deberíamos vivir por lo menos, aunque no nos falten los medios para vivir, con ese mismo espíritu de quien sabe que no tiene nada y que lo más importante es lo que podamos esperar del Señor. Bueno, continuamos esta celebración, que el Señor nos haga tomar conciencia de que precisamente la Eucaristía es un momento muy importante, hacer un alto en el camino para pensar, para reflexionar, para escuchar la palabra de Dios y para prepararnos de manera auténtica a ese encuentro.